Señor, gracias por tu presencia, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias, Dios poderoso. Gracias, Señor, porque creemos que estás aquí, Señor. Tu presencia la sentimos, Señor, en nuestros corazones. Y sabemos, Señor, que vas a hablar a nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Amén. En esta noche, hermanos, tenemos a mis queridos hermanos de Ecuador, mis hermanos ecuatorianos. Bienvenidos, hermanos. A nuestros hermanos que nos visitan, bienvenidos. Nuestros hermanos de nuestras naciones cercanas, nuestras naciones vecinos, bienvenidos, mis queridos hermanos. Al final vamos a decir cuántas naciones tenemos acá para la gloria del Señor. Amén. Dejo entonces a mi querida pastora Jessica. Pertenecen al ministerio Operación Sin Fronteras. Son misioneros también. Que Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Me siento muy contenta de estar con ustedes en esta noche. Y mi alegría es, bueno, primero porque vamos a estudiar la Biblia juntos. Aleluya. Aunque no nos conocemos con algunos de ustedes o con la mayoría, pero Dios nos dio la oportunidad de conocer a Cristian, creo que hace 20 años, más de 20 años. Él era un adolescente, creo que era un niño todavía cuando nosotros lo conocimos, hijo de una pareja de pastores de una iglesia filial en Puerto Viejo, y nos gozamos de estar aquí acompañándole a él en esta noche, aunque sea una noche aquí para compartir este tiempo. Y nos sentimos realmente contentos, Cristian, de ver cómo el Señor le ha bendecido y cómo el Señor le tiene aquí trabajando para su obra. Amén. Yo creo que para todos es una alegría cuando conoce a alguien siendo todavía un niño y verlo ya cuando es un joven, una persona adulta, dedicar su vida a servir al Señor. Amén. Amén. Nos gozamos y oramos que el Señor lo siga bendiciendo y que ese paso que ha dado lo mantenga hasta el final de sus días. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Señor es bueno en gran manera. Me alegro mucho, mis hermanos, de estar aquí con ustedes, como les dije hace un momento. Mi nombre es Jessica Alzamora de Balbuca. Aquí está mi lindo esposo y también está un grupo de hermanos que nos acompañan desde Ecuador, a los cuales les pido de favor que se pongan de pie un momentito para que los hermanos que están aquí les conozcan también, ya que ellos vienen viajando largas horas en avión y luego en carro para poder estar aquí con todos ustedes. Y quería presentárselos, un grupo lindo de hermanos que algunos de ellos nos acompañan también desde, creo que desde el año 99, ¿verdad? En el ministerio. Bueno, estamos gozosos. Esta es una noche con énfasis en las naciones, si no me equivoco, ¿verdad? Estamos con un énfasis en orar por las naciones, para que sean salvas, para que conozcan a Jesús. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor que debemos hacer. Así que vamos a ver en la Biblia cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros respecto a esto. Le invito a ponerse de pie un momentito. Vamos a orar. Oremos, mis hermanos. Amado Padre Celestial, te agradecemos en esta noche por este tiempo maravilloso que nos permites compartir en este lugar, Señor. En Panamá City, el lugar donde tú has traído a Cristian, a su linda esposa, a sus 3
niños maravillosos. El lugar donde usted se está glorificando, Señor. Donde usted trajo a un ecuatoriano, una familia de ecuatorianos, para glorificar y honrar su nombre. Gracias, Señor. Y gracias, Padre, porque podemos en esta noche, junto con hermanos de otras naciones, glorificarte y estudiar tu palabra, estudiar tu propósito, tu voluntad para con nosotros. Te ruego, mi amado Dios, que nos guíes, que nos hables, Espíritu Santo, para que nosotros podamos, Señor, también aprender y ser sensibles a tu voz, al llamado, a tu voluntad, a lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Te suplico que nos ayudes y que nos bendigas, Padre Santo, y que en esta noche, Señor, todos seamos edificados y bendecidos con tu palabra, mi Dios amado. Te lo ruego, Señor, y te damos gracias, Señor amado, gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mis hermanos. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor, y ya que estamos con este énfasis en las naciones, vamos a ver el tema: Jesús enseña sobre la evangelización mundial, sobre la evangelización a todo el mundo. Dice la palabra del Señor que en un momento dado que Jesús estaba ya antes de partir, o antes de ser crucificado y resucitar y ascender, Jesús estaba preparando a sus discípulos porque Él quería que ellos comprendan bien la tarea que les estaba dejando. Y trataba de pasar tiempo a solas con ellos. Hizo muchos intentos de pasar a solas con ellos, de retirarse de las multitudes para pasar a solas con los 12 y enseñarles cuál era la tarea que les había encomendado. En uno de estos intentos, al embarcarse Jesús y sus apóstoles hacia la ribera del mar de Galilea, la gente, la multitud se dio cuenta. Aunque Jesús quería estar solo con sus discípulos, la multitud lo vio, pues que se embarcó y que iba hacia la ribera oriental del mar de Galilea. Se fueron ellos entonces caminando por la orilla norte del mar y se anticiparon a la llegada de Jesús. Cuando Jesús llega con sus discípulos, no pudo estar a solas con ellos. Vio la multitud y solamente él pensaba estar él con los 12. Al ver la multitud, Jesús, pienso, de acuerdo a lo que vamos a leer, que decidió en ese momento, aunque ya era el plan de Dios anticipadamente, enseñarles de una manera objetiva y práctica, con un milagro, una lección sobre la evangelización mundial. ¿Qué podemos aprender de este milagro que Jesús hizo? ¿Cuál es el milagro? Vamos a ver Mateo 14, 13 al 14. Uno de los grandes milagros que Jesús hizo. ¿Y cuál fue la lección que Jesús les dejó a sus discípulos con este milagro que hizo? El tema es lecciones de Jesús sobre la evangelización mundial. Y lo primero que aprendemos en esto es que nos rodea un mundo necesitado. Mateo 14, del 13 al 14, veamos lo que dice. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos.
Gloria a Dios. Bien, entonces vemos, y saliendo Jesús, dice, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. ¿Qué es lo que vemos aquí? La multitud que esperaba la llegada de Jesús tenía múltiples necesidades. Dice que esta multitud, Jesús los vio y entre ellos habían muchos enfermos y Jesús los sanó. Habían enfermos y no solamente enfermos, sino que estaban con hambre. Estaban hambrientos, necesitaban ser alimentados, necesitaban ser sanados, pero sobre todo necesitaban ser perdonados y necesitaban recibir el poder para vencer sus pruebas, sus tentaciones y para vencer el pecado. Jesús vio la multitud y se dio cuenta de la necesidad que había en ellos y dice la Biblia, tuvo compasión de ellos, se compadeció. Pero hermanos, tal como esta multitud, lo mismo sucede en la actualidad. Abunda la enfermedad, abunda el hambre, el desempleo, los vicios, los hogares destrozados por la infidelidad conyugal y múltiples injusticias sociales. Estamos como en ese tiempo. La multitud, Jesús vio esa multitud y tuvo compasión. Nosotros también podemos levantar nuestra mirada y darnos cuenta que el mundo entero está lleno de gente con tantas necesidades y sentir esa compasión. La situación se agrava más en el mundo entero porque muchos rechazan el remedio que Dios les ofrece y peor aún, muchos ignoran la oferta que existe porque no hay gente que se la haya presentado. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Toda esa multitud que buscaba en Jesús una ayuda, toda esa multitud encontraron en Jesús sanidad, encontraron en Jesús perdón, encontraron en Jesús ayuda. Y toda la multitud que nosotros vemos, ¿cómo van a encontrar a Jesús si no lo conocen? ¿Cómo van a encontrar a Jesús si no hay quien les predique? Hermanos, la única manera que Dios ha dejado establecido que la gente sea salva es por medio de la predicación del Evangelio. Amén. No hay más, no hay otra cosa. Dice la Biblia que la gente se salvará por la locura de la predicación. Y si no hay predicación, y si no hay predicadores, no hay salvación porque Él lo ha dejado así establecido. La salvación es en Cristo Jesús, pero la salvación llega al hombre por medio de los predicadores que Dios escoge para llevar su palabra. Amén. Y si aquellos a quienes Dios ha escogido no quieren ir, y si aquí las iglesias donde son ellos no quieren ayudar orando, no quieren ayudar ofrendando, ¿cómo escucharán? No hay otra manera. No va a bajar un ángel y les va a predicar porque el Señor dice en su palabra que no, eso lo mandó a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer de alguien que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír los inconversos? ¿Cómo van a oír si no hay? Como que la iglesia ha entrado, no sé aquí la realidad, pero se lo digo en mi país, un gran porcentaje como que ha entrado en una comodidad, en un confort, en un conformismo. Y no quieren salir a predicar el evangelio. El pastor dice, vamos a evangelizar este sábado. Y de una iglesia de 100, vienen 10.
¿Por qué? Porque la gente prefiere estar en sus redes sociales, prefiere estar frente al televisor viendo una película, prefieren estar conversando, prefieren hacer vida social, pero no cumplir con el mandato del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Hermanos, esta es una responsabilidad que el Señor nos la ha dejado a nosotros, la iglesia. Y tenemos que hacerlo. Hay que hacerlo. Levante su mano conmigo, dígale, Señor, ayúdame a obedecerte en hacer discípulos, en predicar el evangelio, en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que cada día 38,000 musulmanes mueren sin conocer a Cristo? Sí, en el mundo musulmán, la mayoría, hay una cantidad muy alta, un porcentaje muy alto de gente que no conoce a Cristo porque predomina el Islam. ¿Sabía usted que de las 6,858 lenguas, solo 392 lenguas tienen la Biblia completamente traducida en su idioma? Hay lenguas a los que la Biblia no ha sido traducida. ¿Se imagina usted vivir sin la Biblia? No podríamos, nosotros los cristianos, porque la Biblia es la fuente de nuestra fortaleza, es la palabra de Dios, es la que alimenta nuestra alma. ¿Cómo vamos a vivir sin la palabra de Dios? Pero hay lenguas a las que no ha sido traducida. ¿Cómo conocerán del Señor? Hay millones de animistas. Estas son personas que viven adorando a sus antepasados, creyendo que después de muertos, sus antepasados se han convertido en dioses. O piensan que las cosas, un árbol es un dios. Hay millones de hinduistas invocando a un sinnúmero de dioses en espera de que sus cuerpos sean reencarnados. En nuestras mismas ciudades, inclusive, podemos ver y tenemos que ir a ellos. No todos van a salir a otras naciones, porque de pronto Dios hace un llamado a una, dos, o las que Él quiera llamar y que la iglesia pueda enviar. Pero todos tenemos la responsabilidad de predicar en el lugar donde estamos. Y por ejemplo, yo le decía el otro día a los hermanos en la iglesia, aquí en nuestro país, le hablo de Ecuador, hay muchos árabes que están ellos en cierto sector de Guayaquil. Por ejemplo, están en Urdesa, ese es un sector de Guayaquil. ¿Por qué no vamos? Ellos tienen negocios de shawarma. ¿Por qué no vamos? Nos comemos un shawarma y le hablamos, ahí no nos van a perseguir, ahí no nos van a matar. Claro, en sus países persiguen a los que predican el evangelio, pero en nuestro país no. ¿Por qué no vamos a los hinduistas que tienen esas creencias de que hay muchos dioses, y vamos y les decimos la verdad? Si nos rechazan, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Eso, que nos rechacen, eso es lo peor. Pero nosotros habremos sembrado la semilla del evangelio. Y la palabra de Dios, dice la Biblia, que nunca regresará vacía. ¿Quién les predicará a ellos? ¿Quién irá por ellos? ¿O es que no son importantes? ¿Cómo escucharán? Quizás alguno de ustedes me diga, ay, yo venía para que me prediquen. O sea, le digo lo que sucede en mi país. Hay gente que me ha dicho, ay, pastora, es que yo quiero que usted me predique de la prosperidad, de cómo voy a ser millonario. Yo quiero que me predique, que me dé una palabra para que yo pueda salir y pagar toditas mis deudas. Cuando me dicen así, yo le digo, ore, lea la Biblia, diezme, ofrende y hágase un presupuesto en el que ya no gaste más de lo que gana. La Biblia dice eso. La Biblia nos habla de esas cosas. Pero a veces nosotros queremos que alguien nos ore. Ahorita, óreme para quedar libre de deudas. Que le oren y que ya desaparezcan sus deudas.
Eso es una mentira. Y yo no le voy a predicar una mentira. Quizás usted me puede decir, no me predique de mis responsabilidades, predíqueme solo de mis beneficios. Yo quiero solo esos versículos que me dicen, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso predíqueme, que el Señor está conmigo. Pero se olvidan lo que dice antes. ¿Qué dice antes de esa promesa? Mateo 28, 19 y 20. Id y haced discípulos en todas las naciones, y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. La gente coge solo la última parte. No, es que Dios está conmigo. A donde yo voy, Dios está conmigo. Ese versículo es para aquellos que van y hacen discípulos. Eso es algo que tenemos que entenderlo y aplicarlo y creerlo. A donde vayamos, Él va con nosotros, porque nosotros vamos a ser discípulos. Usted puede hacer discípulos en su trabajo, usted puede hacer discípulos en su colegio, en su universidad, invítelos a la iglesia. Tenemos que trabajar, somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no puede estar ocioso en la obra del Señor. Aleluya. Entonces yo no le vengo a predicar hoy solo de sus beneficios, sino que le predico de sus responsabilidades como hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios no es como nosotros. Dios ama a todo el mundo y quiere usar su iglesia, quiere usarlo a usted y a mí para llevar el evangelio a todo el mundo. Dígale que está a su lado, Dios te quiere usar para que lleves el evangelio a todo el mundo. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Eso es usted. Dios ha hecho de usted una nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios. Usted fue comprado en la cruz del Calvario, a precio de la vida de Cristo. ¿Para qué? ¿Para que usted se quede con esas bendiciones para usted solito? Guardar esa bendición. No, es que Dios me salvó, qué alegría, Dios me salvó, todo para mí. No, ¿qué dice la Biblia? Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Ahí está el para. Ahí está el propósito. Ahí está la enseñanza. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anuncies el amor de Dios, para que anuncies el propósito de Dios, pero también para que anuncies que la gente debe arrepentirse de sus pecados, pedir perdón y confiar en Jesús. Amén. Para eso nos llamó Dios. Segunda lección que vamos a aprender aquí. Aprendemos que Dios hace llegar su mensaje al mundo necesitado mediante discípulos obedientes. Los apóstoles fueron discípulos obedientes, no perfectos. Ese es un error que a veces nosotros tenemos. Pensamos, no, es que tengo que ser perfecto para servir. Yo creo que el único perfecto es Cristo. Pero nosotros estamos en ese camino. A veces fallamos. Pero esa falla puede ser algo inconsciente. No le hablo de estar constantemente fallando. No le hablo de un pecado deliberado. En algún momento se enojó. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Perdóname, Señor, y ayúdame. Arrepentirse es pedir perdón y pedirle al Señor que nos ayude a no volverlo a hacer. Pero fallamos de alguna manera. Eso no significa que Dios nos ha desechado, porque somos limpios por medio de la sangre de Cristo.
Podemos pedirle perdón y Él nos va a levantar y nos va a dar su mano y nos va a decir, vamos hijo, sigue adelante, que yo tengo un propósito para tu vida. Pero hay muchos que no les sirven porque piensan que tienen que ser perfectos. Y cuando fallan, se le caen los ánimos. Piensan que ya no pueden servir para nada. Tercer punto. Aprendemos la forma que los apóstoles manifestaron su obediencia. Y vamos a continuar con Mateo 14. Vamos al versículo 16. ¿Cómo los apóstoles manifestaron su obediencia? Primera lección, ellos aceptaron la responsabilidad que Jesús les dio. Mateo 14, 16 dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Estaba ahí la multitud y los discípulos se le acercan y le dicen, Jesús, ¿qué vamos a hacer? Hay una multitud tan grande y nosotros no tenemos que darles. Ellos tienen hambre, ¿qué les vamos a dar, Jesús? Jesús, despide esta multitud para que podamos quedarnos nosotros solos. Y Jesús les dice, no tienen necesidad de irse. No los voy a despedir. Porque Jesús tuvo compasión de ellos. Jesús quería bendecirlos. Y le dice, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Saben lo que significa esa palabra? Darle vosotros de comer. Ellos enseguida se pusieron nerviosos. Jesús, ¿con qué le vamos a dar de comer? No tenemos. No tenemos. ¿Pero qué quiere decir? Denles vosotros de comer para nosotros en este tiempo. ¿Qué es lo que alimenta al hombre? El pan, el pollo, el pescado, el pavo, pero ¿qué más? ¿Solo de pan vive el hombre? ¿De qué más vive el hombre? De la palabra de Dios. Hay una multitud grande que atender. Denle en vosotros de comer. Vean la forma de darles el evangelio. Oren, reúnanse, pídanle al Señor una estrategia. Él les dará. Y del resultado no se preocupen, porque eso es obra de Dios. Ustedes solo denle de comer. Usted solo lleve el evangelio y haga discípulos de Cristo. El resultado es de Él. Primera lección que aprendemos aquí entonces es que ellos aceptaron la responsabilidad que Jesús les dio. Segundo, tomaron inventario de los recursos que tenían. Versículo Marcos 6:38. Marcos 6:38 es el mismo milagro que lo encontramos en Marcos 6:38. Dice, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. ¿Cuáles eran los recursos con los que contaban los discípulos? ¿Tenían 10,000 panes? Como para darle 2 a cada uno. ¿Tenían muchos peces? ¿Cuáles eran los recursos que ellos tenían? Dice, id y vedlo, le dijo Jesús. Y al saberlo, o sea, al contar ellos, se dieron cuenta que solo tenían 5 panes y 2 peces. Eso era todo. Ellos contaron cuántos panes y cuántos peces tenían. Fueron conscientes de sus recursos materiales. Y cuando vieron lo poquito que tenían, ¿qué hicieron? Corrieron a Jesús y se lo hicieron saber. A veces nosotros contamos o ni contamos algún recurso que tengamos, sino que pensamos, esto es tan poquito que no me alcanza para nada. Esto es tan poquito que no me alcanza ni para mí. Hermanos, si yo me hubiese puesto a pensar así, hace años cuando iniciamos el ministerio, yo no estuviera aquí compartiéndoles esto a ustedes. Cuando nosotros iniciamos el ministerio,
nosotros no teníamos ni siquiera para movilizarnos dentro de Ecuador. No teníamos. ¿Y saben lo que hacíamos? Nosotros comprábamos bollos en un lugar donde nos vendían, como quien dice ahorita, 80 centavos. Y nosotros íbamos y a la salida de la iglesia nos parábamos con todos esos bollos. Le pedía permiso al pastor y yo ahí hablaba: hermanos, vendemos bollos misioneros. Colabore con la obra misionera. Cómprenos un bollo en la parte de afuera y colabore con la obra misionera. Y a la salida de la iglesia, los hermanos iban y nos compraban. A veces vendíamos 100 bollos. Y con esa plata que nos ganábamos a la salida, nos íbamos a Daule, a Salitre, a cualquiera de esos lugares a predicar el evangelio, a fortalecer las iglesias que se estaban levantando. Y así conseguíamos la plata para viajar ese día. Plata para el transporte y plata para la comida. Pero si yo me hubiese puesto a pensar: hay que hacer un viaje a Salitre, hay que hacer un viaje a Daule, ¿con qué voy a viajar? Hay que hacer un viaje a playas. ¿De dónde voy a sacar el recurso? No tengo. Nunca hubiésemos hecho nada. Nunca. Pero ahí, hermanos, vendiendo bollos, haciendo trabajos de... En una ocasión hicimos una parrillada. Así fueron nuestros inicios. Y con eso Dios nos bendecía y nos íbamos a fortalecer la apertura de las nuevas iglesias. Nunca menosprecie, nunca diga lo que tengo es muy poco. Nunca. Porque entonces los discípulos, imagínense qué hubieran hecho con 5 panes y 2 peces. Y Dios se los manda a contar. Hermanos, el Señor quiere que nosotros entendamos que aunque tengamos pocos recursos en sus manos y confiando en Él, esos recursos se multiplicarán. Aleluya. Esos recursos se multiplicarán. Dios quiere que estemos convencidos de nuestra propia insuficiencia y solo así podremos depender totalmente de Él. Yo sabía que no teníamos humanamente grandes recursos, pero sí sabía que nuestro mayor recurso es Dios. Entonces orábamos: Señor, ayúdanos, danos las naciones, danos los pueblos del Ecuador, ayúdanos a abrir iglesias en estos lugares, ayúdanos a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y hermanos, Dios lo hizo. No fue enseguida. Nos tocó luchar, esperar, orar, pero Dios lo hizo. Dios nos permitió, después de varios años, trabajar en el envío de una pareja al Asia Central. Luego trabajamos en el envío de un joven y de una señorita a Papúa Nueva Guinea en un proyecto de traducción de la Biblia al idioma de los de Papúa Nueva Guinea. Trabajamos también en un proyecto de envío de misioneros a Haití. Dios es bueno, hermanos. Amén. Eso le estoy hablando de lo que las naciones a donde Dios nos ha permitido llegar. Dios es grande. Nosotros somos ecuatorianos. Vivimos en Ecuador en un tiempo de crisis, pero Dios no está en crisis. Dios no está en crisis. Nuestro Dios sigue siendo Dios en todo lugar y en todo tiempo. Aleluya. Tenemos que confiar en Él. Para hacer la obra misionera tenemos que confiar en Él. ¿Sí? Porque Él es el que obra. Él es el que toca los corazones. Él es el que envía los recursos de donde usted ni se imagina. Pero Él lo hace. Entonces, en segundo lugar, vemos que ellos tomaron inventario de los recursos que tenían. ¿Y qué recursos tenían? 5 panes y 2 peces. Algo tan poco, ¿verdad? Tercero, entregaron todo lo que tenían. Mateo 14:18 dice, Él les dijo, luego de que lo contaron, Él les dijo, traédmelos acá. El Señor recibió eso que ellos tenían. Hermanos, lo poco de nuestros recursos no estorba la evangelización del mundo.
lo que estorba la evangelización del mundo es muchas veces nuestra mezquindad para con la obra del Señor. Amén. A veces nosotros somos muy mezquinos. Nos comparten, va a salir una pareja de misioneros, se van a tal lugar, vamos a levantar una ofrenda misionera, vamos a mantenernos en esa ofrenda misionera. De pronto en la primera campaña de misiones todos se anotan que van a dar y mientras pasa el tiempo dejan de dar. Y los proyectos a veces fracasan por eso, por la mezquindad del corazón del hombre. Los discípulos no se quedaron con esos panes y esos peces, aunque eran pocos. Los discípulos no se pusieron a pensar, ¿y ahora qué voy a comer? No voy a tener los panes ni los peces. Por fe se prepararon para recibir la bendición del Señor. Marcos 6, 39 al 40, dice así. Y les mandó, leamos, Marcos 6 del 39 al 40, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Les mandó que los hiciesen recostar a todos, dice. Esto es algo interesante. Les mandó a que los organicen en grupos de 100 en 100. Y lo hizo organizar, hermanos. Para nosotros hacer una evangelización mundial, tenemos que organizarnos y dar de lo mejor que nosotros tenemos. Ellos no tenían la vista más que en esos 5 panes y 2 peces. Pero, a ver, déjenme ver. 5 panes y 2 peces, sí. A veces me confundo. Ellos no tenían la vista solo en eso, sino que ellos obedecían. Y cada paso de obediencia aumentaba su fe. Así será con nosotros también. Cada paso de obediencia aumenta nuestra fe. Amén. Cuando el maestro empezó a multiplicar estos panes y estos peces, los apóstoles empezaron a repartirlo. Y dice la palabra del Señor que todos comieron. Marcos 6, 41 al 44. Veamos lo que dice la Biblia. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron, ¿cuántos comieron? A ver, todos. 5, 10, 15. ¿Cuántos comieron? Todos. Todos. Miren lo que dice la Biblia. Comieron todos. Y Se saciaron. ¿se quedaron con hambre? Se saciaron. Tremendo milagro de Jesús. Amén. Se saciaron. Versículo 43. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces. Versículo 44. Y los que comieron eran ¿cuántas personas? 5,000. 5,000 hombres. Recuerden que entre los judíos, ellos no tenían en ese tiempo tampoco mucho valor las mujeres. Así que las mujeres no eran contadas, ni los niños. No solo eran 5,000. 5,000 eran solamente hombres. ¿Cuántas mujeres y cuántos niños habrán habido ahí? Y dice la palabra que todos comieron y les sobró. Y comieron y se saciaron. ¿Por qué, hermanos? Porque era un milagro de Jesús. Amén. En la obra misionera, Dios hace milagros. Y nosotros tenemos que esperar en sus milagros si queremos hacer la obra misionera. Amén. Muchos recibimos un llamado de parte de Dios para hacer misiones. Y cuando queremos hacerlo, no siempre todos los hermanos en la iglesia aceptan. No toda la gente está de acuerdo. Pero nosotros tenemos que confiar,
porque Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro. Es que Dios es grande, hermanos. Amén. Mire, cuando a mí me dijeron, me llamaron y me dijeron, queremos que usted dirija, que abra el departamento de misiones. Yo lo acepté enseguida porque sabía que Dios me había llamado a eso. Pero empecé sin nada. Y nosotros no teníamos ni siquiera dónde reunirnos con el equipo de trabajo. Andábamos prestando una oficina en un piso, la oficina en otro piso, una oficina en otro piso en la iglesia. Pero ahí en la oficina donde nos prestaban, nos arrodillábamos y orábamos. Señor, necesitamos una oficina. Haz un milagro, provéenos una oficina. ¿Y sabe qué? Creo que pasó un año orando. Había momentos en que orando nos sacaban de ahí porque venían las personas que estaban y decían, no pueden estar aquí porque vamos a tener una reunión, y nos sacaban. Pero ahí, hermanos, yo persistí, y no creo que esa persistencia era por mí solamente, era porque Dios ponía eso. Persiste, no importa si te sientes mal, no importa si te sientes que no tienes nada, no importa, yo estoy contigo, yo te voy a sacar adelante. Amén. ¿Y saben qué? Creo que fue después de un año. Se convirtió un hermano, dueño de un edificio. No sé cuántos han oído La Bahía en Guayaquil. De pronto, Cristian sí, porque aunque vivió en Puerto Viejo, pero conoció Guayaquil. La Bahía es un lugar central de Guayaquil. Y este varón tenía un edificio en La Bahía. Y este varón llegó a donarle al pastor principal de la iglesia esa oficina para que ahí desarrollen un ministerio. Y el Señor puso en el corazón del pastor que esa oficina sea para las misiones. Y me entregaron unas llaves. Era un edificio con ascensor, una oficina linda, tenía baño, tenía espacio para tener mi oficina y espacio para hacer la reunión con los futuros misioneros que abrirían iglesias. Amén. ¿Quién hace eso? Cristo. El Señor. Yo no tenía que pagar un centavo mensual porque esa oficina nos la cedieron por todos los años que nosotros quisiéramos servir. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, no se ponga a pensar nunca en sus pocos recursos. Piense en que Dios es su mayor recurso. Amén. Y cuando Dios quiere hacer algo, Dios abre puertas. Amén. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios provee. Amén. Dios le bendice. Si tú tienes un llamado de parte del Señor para servirle, no tengas temor porque Dios te va a respaldar y te va a sacar adelante. Mira este ejemplo, este milagro de Jesús, para que nosotros entendamos, la obra misionera es la voluntad de Dios. Y así como Dios hizo un milagro con esos panes y esos peces de multiplicarlos, Dios multiplicará su bendición en tu vida para que tú hagas la obra misionera. Amén. Lleves el evangelio hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Todavía en estos tiempos, hermanos, la mitad del mundo no ha recibido un testimonio adecuado del evangelio. La mitad del mundo. ¿Cómo? Pero si en Estados Unidos casi todo el mundo conoce. Sí, en Estados Unidos. Pero la mitad del mundo, ¿dónde? En un sector conocido como la Ventana 1040. Lugares donde el evangelio, es muy difícil entrar con el evangelio porque las puertas están cerradas. Las religiones que predominan allí son el Islam, el hinduismo, el budismo y también ateos. ¿Dónde es eso? En el sector entre Asia y África. Países como Afganistán, países como Irán, Irak, Turquía, países como Yemen, la India, China. Aunque en China, gracias a Dios, hay bastante predicación del evangelio de una manera escondida. Pero hay países donde no se puede predicar el evangelio, donde todavía no ha llegado el evangelio. ¿Y qué haremos? ¿Nos olvidaremos de ellos que queden allí tirados? No.
Dios nos ha dicho ir y hacer discípulos solo en Estados Unidos, solo en Panama City, solo en Tampa. ¿Qué dice? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Qué lindo saber que ustedes están orando por las naciones. Eso es hacer misiones a través de la oración. Pero también se hace misiones yendo. Y escuché que tienen un proyecto, ¿verdad? De enviar una pareja a Italia. A Italia. ¡Qué bendición, hermanos! Pero todos van a hacer esto. Unos van, otros oran y otros dan. Y así se cumple la gran comisión. Y que esta pareja que se va sea su primera de muchas que ustedes enviarán para la gloria del Señor. Dios es grande. Dios nos puede ayudar. Una cuarta parte de la población del mundo, hermanos, nunca han oído el nombre de Jesús. Otra cuarta parte de la población del mundo no ha recibido suficiente del mensaje del Evangelio como para decidir seguir a Cristo. Cada creyente es responsable de la evangelización del mundo. Y para esto solo hay dos opciones. Primera, ir como misionero, porque Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la primera opción. El que es llamado tiene que prepararse, tiene que ir. Y la segunda opción, y no hay otra, la una es ir y la otra es enviar. ¿Qué va a hacer usted? Cualquiera de las dos, pero lo va a hacer si es un discípulo responsable. O va o envía. O va o envía. El que va es el misionero, el que Dios llamó, el que se preparó para ir a abrir ese campo, para predicar el Evangelio en otra nación. Y el que envía, ¿qué hace? Se queda en el lugar donde está, predica en el lugar donde está, pero ora por la persona que ha sido enviada. Amén. Y apoya económicamente a la persona que ha sido enviada. Dice la palabra de Dios, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo? Solo hay dos formas, van y los que envían. ¿Cómo enviamos? Orando y ofrendando. El compromiso de la iglesia es de orar y ofrendar mensualmente para la obra misionera. Ahora déjenme explicarle algo antes de terminar. Quizás algunos de ustedes me dicen, sí, yo voy a orar y voy a ofrendar por la pareja que se va. Y qué bendición, hermanos. Sí sabe que la iglesia que hace misiones es bendecida por el Señor. Y la persona que hace misiones también es bendecida por el Señor. Téngalo por seguro. Yo cuando empecé a dar para la obra misionera mundial fue cuando enviamos la primera pareja al Asia Central. Y tuve que tomar una decisión de, aparte de mi diezmo, sacar un valor para mensualmente darlo para misiones. Para misiones mundiales me refiero, ¿no? Y desde ahí hasta la actualidad lo sigo haciendo. Dios me ayudó a dar. Yo vivo en Ecuador. En Ecuador no se gana bastante. En Ecuador hay crisis económica. Y hemos pasado muchas crisis. El terremoto, la pandemia, bueno, que eso fue mundial, las crisis políticas, las crisis económicas. Hemos pasado muchas cosas difíciles. Desde el tiempo del feriado bancario, ¿cuántas crisis? No es fácil, porque la ofrenda misionera debe ser, pienso yo, que debe ser como sacrificio para el Señor. Amén. Algo que lo haces por amor y que lo vas a mantener. No es una ofrenda, y esto quiero explicarles. Hay tres tipos de ofrendas misioneras. La ofrenda emocional es la del que se siente emocionado por el momento. Se va una pareja. Cuando mandamos nosotros la pareja a Haití,
todo el mundo se anotó que iba a dar. Al rato de la hora, el primer mes dieron, el siguiente mes ya fueron dejando, el otro mes ya fueron dejando. La ofrenda misionera no es una ofrenda emocional, porque Cristo todavía no ha venido. Nosotros vamos a hacer misiones hasta que Cristo venga, hasta que nos llame a su presencia. Eso no es de un día, eso no es de un mes. La ofrenda misionera no es algo emocional. La emoción del momento, se van a Italia, yo los voy a apoyar, yo voy a estar. Y el rato de la hora apoyan una vez, 2 veces y se olvida. Eso es una ofrenda emocional. La ofrenda simbólica, el otro tipo de ofrenda misionera, ofrenda simbólica. Ofrenda de alguien que siempre da, pero lo que le sobra, como para callar mi conciencia, no me requiere de esfuerzo. Ay, voy a dar $1. Ay, voy a dar unos centavitos. Estoy dando para la obra misionera. Así no se sostienen los misioneros, hermano. Y así nunca vamos a hacer misiones. Usted preocúpese, porque los misioneros se van a predicar el evangelio. Y eso no es fácil. Usted debe haber salido a hacer evangelismo personal. De pronto en alguna ocasión le tiraron la puerta. Ahora poco, uno de los grupos que salió a evangelizar, estaban 2 hermanos, una hermana y una hermana evangelizando, les tiraron agua. Y les dijeron que si volvían les iban a echar agua caliente. No es fácil. Y eso, los que vamos a evangelizar, los hermanos que no están a tiempo completo evangelizando, salen una vez al mes, una vez cada 15. Pero el misionero que va a un lugar en cero, le toca estar saliendo todas las semanas que le tiren la puerta, todas las semanas que le echen agua, todas las semanas que se le burlen, todas las semanas que no le cojan el tratado, que se lo tiren, que se lo rompan en la cara. Y es un trabajo, hermanos. Un misionero se pone un horario. Bueno, de 9 de la mañana a 1 de la tarde vamos a salir a evangelizar en este sector. Primer día. Segundo día, de 9 de la mañana a 1 de la tarde vamos a salir a evangelizar en este otro sector. Luego aparecen las necesidades. Tengo que ir a visitar esta casa, ya se abre una célula por aquí. Es un trabajo que requiere tiempo completo. Requiere tiempo completo hacer la obra de Dios. No está bien que la gente diga, no, que el pastor vaya a trabajar las 8 horas y que lo que le queda le sirva al Señor. Claro, ¿cuándo vas a ver resultados? ¿Cuándo vas a ver crecimiento? ¿Cuándo vas a ver que la obra del Señor camina? Si no hay un hombre dedicado, una mujer dedicada al ministerio, no va a haber fruto como si lo hubiera. Dios ha dejado establecido. Dios ha dejado establecido. La obra del Señor se sostiene con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Si nosotros no damos, no habrá quien predique ni se dedique a predicar el evangelio y que estudie la palabra, porque la palabra hay que estudiarla para enseñarla. Entonces hay esa ofrenda simbólica. Dígame usted da 10 centavos. ¿Quién vive? Si por ejemplo aquí hubieran unas 100 personas y cada uno diera 10 centavos, ¿cuánto se recogería? A ver, esos matemáticos. 100 por 10 centavos. ¿Cuánto? $10. ¿Quién vive con $10? Pero así pone la gente. Mi ofrenda misionera, 10 centavos. ¿Sabe qué? Dice la Biblia que en una ocasión estaban ofrendando una viuda y un poco de gente rica. Y Jesús vio la ofrenda de la viuda y vio la ofrenda de la gente rica. La gente rica daba de lo que le sobraba. La viuda daba. La viuda dio lo mejor que tenía ella. Todo lo que ella tenía. Yo le hago una pregunta. ¿Quién dice la Biblia que estaba viendo eso? ¿El pastor? ¿Quién dice la Biblia que estaba viendo eso? Dios. Dios lo estaba viendo. No vamos a hacer misiones, hermanos, si nosotros no aprendemos a ofrendar, a tomar esa decisión. Y el tercer tipo de ofrenda es la ofrenda misionera comprometida. Dígalo conmigo, ofrenda misionera
comprometida. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y yo le estoy predicando esto, no porque yo les quiero hablar, yo les estoy hablando de mi vida. Yo tomé esa decisión. Y hasta aquí Dios me ha ayudado a cumplirla. Gloria a Dios. Dios me ha ayudado a cumplirla. La ofrenda misionera comprometida es la ofrenda de alguien que ha considerado seriamente su responsabilidad de ayudar a evangelizar el mundo. Recuerde que hay dos opciones: los que van y los que envían. ¿En qué grupo va a estar usted? La ofrenda comprometida significa que usted va a dar con regularidad, o sea, mensualmente o quincenalmente usted va a dar, porque usted está comprometido con la obra misionera. Significa que usted va a incluir misiones en su presupuesto mensual, como lo hace con el diezmo, como lo hace con la cuota de su casa, como lo hace con la cuota del vehículo, con los alimentos. Eso significa. Cuando usted coge, le dan su sueldo, ¿qué es lo que primero hace? Saca, ¿qué saca? Su diezmo. Y de ahí separa su ofrenda misionera. Es algo que ya usted lo deja en su presupuesto. Incluye en su presupuesto. Y eso significa que misiones ocupa un lugar de importancia para su vida. ¿Es importante las misiones en su vida? ¿Sí o no? Uy, no escucho eso. ¿Es importante la obra misionera en su vida? ¿Sí o no? ¿Sabe dónde usted se va a dar cuenta si es o no es importante? En su presupuesto. Usted mensualmente paga su casa, ¿verdad? Nunca se olvida porque si no lo botan. Entonces, así tiene pago de casa, pago de agua, pago de luz. ¿Tiene ofrenda misionera en su presupuesto? La ofrenda comprometida significa que usted no va a dar una ofrenda simbólica, sino la que usted realmente está en condición de dar. ¿Cuánto realmente yo puedo dar, Señor? Aunque me toque hacer un sacrificio. Voy a dejar de tomarme una Coca-Cola, voy a dejar de darme ciertos privilegios, porque quiero hacer la obra misionera. Amén. 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 Nunca vamos a hacer misiones, hermanos, si no aprendemos a desprendernos. Nunca. Yo le doy gracias a Dios siempre en esta parte por mi mamá. Cuando yo empecé en la obra misionera, a veces teníamos que irnos 3, 4 días a otro lugar y no teníamos plata. En ese tiempo yo era soltera, vivía con mi mamá. Mi papi murió cuando yo tenía 11 años. Pero mi mami tenía un carro y me daba su carro. Me daba todo lo que tenía en la casa. Me decía: coge, Jessica, llévate el café, llévate la leche, llévate el azúcar, llévate todo lo que hay aquí para la comida. Llévate esos 3 días que vas a estar allá porque van a necesitar. Yo me iba en grupo. ¿Y con qué iba a comer el grupo? A veces ella me ayudaba. Ella fue un canal de bendición tremenda para la obra misionera. Si usted tiene un hijo que quiere ser misionero, si usted tiene un hijo que quiere ser pastor, si usted tiene un hijo que quiere ser evangelista, apóyelo. No lo deje solo. No le diga: uy, ¿de qué vas a vivir? No se le burle. Más bien sea un apoyo para él y para ella. ¿Sabe qué? Ahora mi mami tiene 82 años. Y mi mami vive conmigo. Ahora yo la ayudo a ella. Cuando yo empecé, ¿cómo me apoyó, hermanos? Darme su carro para todos mis viajes misioneros, con gasolina. Fue una tremenda bendición para empezar el ministerio. Apoye a sus hijos, a un sobrino, a un familiar que quiera servirle al Señor. No le cierre las puertas ni le niegue. Ayúdelo. Entonces,
usted cuando va a hacer su ofrenda misionera, ¿va a dar una ofrenda simbólica o va a dar una ofrenda comprometida? Una ofrenda comprometida. Dios le va a bendecir. Yo lo sé porque yo lo he experimentado en mi propia vida. Le hago una pregunta. ¿Obedecerá usted al Señor? ¿Qué hará en esta semana o en este mes con lo que aprendió hoy? ¿Cómo se irán sus misioneros? ¿Se irán con el apoyo de toda la iglesia? ¿O se irán solamente con el apoyo de alguien que dice, yo quiero apoyar, pero solo de labios? ¿Cuántos aman la obra misionera? Yo, todos, dicen. Pero el amor se lo ve en lo práctico. ¿Realmente estamos dando para la obra misionera? ¿Vamos a dar? ¿Queremos tener una pareja en las misiones? Debemos ofrendar, hermano. ¿Queremos tener gente que predique el evangelio, que nos ayude, que lleve la obra adelante? Nosotros tenemos que ser fieles al Señor y siempre pensar que lo que nosotros damos, lo damos para el Señor. Y el Señor le va a bendecir. Recuerde ese versículo que dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y entonces tus graneros serán llenos y tus lagares rebosarán de mosto. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes. Te ruego, mi Señor, que tú nos bendigas. Te ruego, Señor, que tú pongas en nosotros amor a la obra misionera. Gracias por esta iglesia tan linda, Señor, que ya tiene un proyecto de enviar una pareja para servirte en Italia, para abrir una obra allá, Señor, y trabajar, evangelizar, discipular. Señor, todo lo que es evangelismo, discipulado, predicación, Dios mío, todo lo que es tu obra, Señor, trae luz. Padre, es prender esa luz en las tinieblas, Señor, y la iglesia es llamada a hacerlo. Gracias por toda esta iglesia que trabajará, que se unirá para apoyar la obra misionera, para apoyar la obra de esta iglesia local también, Señor. Gracias, Padre, bendice esta iglesia, multiplícale, Señor. Mira aquellos que han decidido en su corazón bendecir tu obra, bendecir esta pareja, bendecir su iglesia local, Señor. Que ese sentir no sea una emoción del momento, sino que sea un compromiso contigo. Porque la obra misionera, la obra de Dios es un compromiso serio, Señor, para el avance de tu obra y la extensión de tu reino. Te ruego, Señor, que bendigas a Cristian, a su esposa, a sus hijos. Síguelos ayudando, Señor, que esta iglesia empieza, Señor, con esta visión misionera, que pueda seguir con esto, Padre. Bendice a la pareja que sale para Italia, utilízalos grandemente. Señor, glorifica tu nombre en este lugar y en todos los lugares a donde se lleve el evangelio con amor, con disciplina, con compromiso, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que va o una iglesia que envía. Ayúdanos, Señor, para que haya un compromiso serio en tu obra. Y yo sé, Señor, que todo lo demás vendrá por añadidura. Tu palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, que se compromete a servirte, que se compromete a hacer misiones. Bendícelo, Señor, abre la ventana de los cielos, envía tu bendición hasta que sobreabunde en cada hermano, en cada hermana, Señor, que decide servirte, que decide con amor dar para tu obra y la extensión de tu reino hasta lo último de la tierra. Ayúdale, Señor, y bendícelo siempre. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí compartiendo tu palabra. Señor, ayúdanos siempre. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Que el Señor me lo continúe bendiciendo, mis hermanos queridos.